Buenas noches. Vamos a hacer la sustentación de la fase colaborativa de la materia taller de redacción 1. Nuestra sustentación se llama Los signos de puntuación y entonación, herramientas para la claridad del discurso académico. Esta sustentación es presentada por mis compañeras Julia Andrea Alián Márquez, Erika Viviana Maya Martínez, Jenny Carolina Vázquez Hurtado y yo, Damari Villalba Mancipio. Presentado a la psicóloga Beatriz Duarte Cristachos. Tenemos como índice la introducción, una explicación del cuadro comparativo, reflexiones y las referencias. Entonces, para arrancar con la introducción, la comunicación escrita es una habilidad esencial en nuestra educación actual. Es la capacidad de expresar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones de una manera lógica y coherente que no solamente es esencial para estudiantes, sino también para profesionales en todas las áreas. Indica Fernández 2017, ser competente lingüísticamente implica un manejo adecuado de nuestro idioma en aspectos ortográficos, gramaticales y léxicos. En ese trabajo que tiene como objetivo clarificar el uso adecuado de esos signos de puntuación y de esa entonación, como señala Hatchett 2022, los signos de puntuación son esenciales para marcar las pausas necesarias que permiten dar sentido a nuestros escritos. Es ahí como a partir de esa guía de la Real Academia Española y de otros referentes bibliográficos que usamos para la realización de este trabajo, vamos a explorar ese uso, la definición, los ejemplos, las recomendaciones, pero vamos a explicarlo mejor con nuestro cuadro comparativo. Buenas noches, profesora y compañeras. Bueno, yo les voy a hablar en el cuadro comparativo del coma, de la coma, el punto seguido y punto y coma. Entonces, la coma delimita dentro del enunciado determinados elementos. Su uso correcto se usa para indicar pausas breves y separar elementos dentro de una oración. El ejemplo podría ser: José compró chicles, caramelos y helado. Los errores comunes serían colocar la coma entre sujeto y predicado. Recomendaciones: practicar el uso de la coma a través de ejercicios para reforzar el aprendizaje y evitar estos errores. El punto seguido separa enunciados que se integran en un párrafo. Su uso correcto: después del punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Un ejemplo ilustrativo sería: salieron a dar un breve paseo, la mañana era espléndida. Errores comunes: si el punto está al final del renglón, se empieza en el siguiente renglón sin dejar margen. Recomendaciones: saber identificar la regla del punto seguido dentro de los párrafos. El punto y coma, signo de puntuación que se utiliza para delimitar unidades lingüísticas. Uso correcto: se utiliza para separar oraciones independientes, relacionadas y para organizar elementos. Ejemplo ilustrativo: cuando llegaron al pueblo no encontraron a nadie. Todos ya se habían ido al parque de diversiones. Errores comunes: usarlo en lugar de coma, coma o un punto. Recomendaciones para leer en voz alta oraciones y usar el punto y coma cuando se note una pausa más larga de la de una coma. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre los signos punto y aparte, el signo interrogación y exclamación. Bueno, el punto y aparte separa los dos párrafos distintos que suelen desarrollar dentro de una unidad del texto contenidos diferentes. Los usos correctos dicen que después de punto y aparte se escribe en una línea distinta. El ejemplo ilustrativo dice: Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Atisbada, atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco con la mirada. Las recomendaciones para mejorar: dice que su empleo ayuda a distinguir ideas principales. Los signos de interrogación se utilizan para delimitar enunciados interrogativos en estilos directo e interjecuciones. Sus usos correctos: se usa para expresar preguntas o emociones y para aumentar la expresividad al indicar sorpresas o ironía. El ejemplo es:
¿Dónde has comprado ese traje? ¿Se trató, se trató el asunto de la reunión? Los errores comunes dice que no se debe colocar un punto al final de una oración si ésta acaba con un signo de interrogación. Y las recomendaciones es colocar siempre el signo de interrogación de apertura y de cierre. Por último está el signo de exclamación y se utiliza para delimitar enunciados exclamativos en estilo directo en interjecuciones. El uso correcto se usan para expresar emociones y para aumentar la expresividad al indicar sorpresas o ironías. Los ejemplos serían, eso es una injusticia. ¿Qué, qué indigna, qué, in- qué Magnífico. magnífica pintura? Es que no se ve, veo muy pequeño, qué pena. Los errores comunes, no se debe colocar un punto al final de una oración si ésta acaba con un signo de exclamación. Y por último, la recomendación es colocar siempre el signo de exclamación de apertura y de cierre. Buenas noches. Yo voy a hablar de otros tres signos. Primero, el guión. Este signo es muy cortico y se usa en situaciones bastante específicas. Por ejemplo, sirve para dividir palabras al final de una línea cuando no caben completas o para unir palabras compuestas que todavía no están completamente asentadas en el idioma. Un ejemplo sería cuando escribimos algo como micro-organismo o cuando partimos una palabra al final del renglón. Un error muy común es usar el guión para unir una palabra que en realidad deben ir juntas, sin guión. La recomendación general es evitar abusar del guión y verificar siempre si la palabra realmente lo necesita. Otro signo es la raya. La raya es más larga que el guión. La usamos sobre todo para introducir aclaraciones dentro de una frase o para marcar las intervenciones en los diálogos de los textos narrativos. Por ejemplo, un diálogo sería: ¿vendrás mañana? Raya, preguntó Ana. Uno de los errores más frecuentes es confundir la raya con el guión o sustituirla por él. Otra equivocación es abrir una raya y olvidarse de cerrarla. La recomendación es usar la raya en los casos formales donde realmente se necesita y cuidar que haya uniformidad en todo el texto. Otro de los signos es paréntesis. Están los paréntesis que usamos para agregar información complementaria o aclaratoria sin romper completamente la estructura de la frase. Por ejemplo, Juan Pérez, entre paréntesis, en 1990 ganó el concurso nacional. Un error común es colocar información demasiado larga dentro de los paréntesis o abusar de ellos en textos formales. La recomendación es que el paréntesis se use solo cuando esa información extra realmente ayuda a entender mejor el mensaje. Bueno, para las reflexiones, tenemos que como grupo hemos comprendido que el dominio adecuado de los signos de puntuación y entonación logra que la comunicación escrita sea efectiva, clara, coherente, precisa dentro de la estructura de cualquier texto. Adicionalmente, la puntuación siempre va a actuar como una organizadora dentro del texto, facilitando que nuestras ideas se ordenen, ordenen lo que nosotros vamos a escribir y que sea fácilmente entendido por el lector. Asimismo, el análisis de la puntuación y la entonación nos permite reconocer el papel en la coherencia textual. También que la competencia comunicativa escrita no solo implica escribir bien, sino también pensar antes de hacerlo. Bueno, su desarrollo incluye no solo el aprendizaje de estructuras gramaticales, sino también la comprensión del propósito comunicativo y del contexto del mensaje. Identificar y corregir errores comunes fortalece también la claridad y credibilidad del texto. Además, su coherencia y su cohesión son los pilares que garantizan una comunicación eficaz. Se sabe que escribir bien significa también pensar de manera organizada y crítica. Y finalmente la escritura competente que nos promueve el aprendizaje, la reflexión y la participación activa en la sociedad.
En conclusión, dominar la competencia comunicativa escrita es esencial como psicólogas en formación y futuras profesionales, ya que permite expresar ideas con claridad, con rigor académico. Y estas son las referencias donde nos basamos para hacer el trabajo. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.